día quiero compartir con ustedes un pasaje de la Biblia, pero más que pasaje, un tema de la Biblia acerca de lo que el Señor nos enseña y quiere que nosotros tengamos. ¿Cuál es? Confianza. Confiar en Dios. Eso es lo que Dios quiere para con nosotros. Y para eso quiero que vayamos por favor al Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 38 al 42. 38 al 42. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 11, verso 38 al 42. Vamos a tomar esta porción para poder entender lo que Dios nos quiere decir. En principio dice así: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, o sea Lázaro, le dijo: Señor, yede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Hasta ahí nomás. Señor, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entender y comprender, pero sobre todo, Señor, que esa palabra anide en nuestros corazones, Señor, porque hay muchas cosas que queremos, mi buen Dios, pero a veces las cosas de este mundo, Señor, nos desvían, Señor, y no nos dejan, Señor, poder entender y creer tu palabra. Ayúdanos para poder creer cada vez más en ti. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Mientras uno va creciendo en la vida, uno va teniendo, en el paso del caminar, vamos teniendo dificultades o vamos teniendo desazones en nuestro caminar, de tal manera que empezamos a desconfiar de la gente, desconfiar de las personas que a veces nos quieren hacer bromas pesadas, y empezamos como dije, a caminar desconfiadamente. Empezamos a dejar de creer en las cosas que hemos aprendido. Muchas veces, y peor aún, cuando somos padres y decimos a nuestros hijos, por ejemplo: no debes de mentir. Y cuando viene a veces el cobrador, le dice: dile que no estoy, ¿no? Y estamos siendo contrarios a lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, muchas veces nos preguntamos: hey, entonces, ¿por qué me dice que no debo de mentir mi papá o mi mamá, y me dice a mí que mienta? Entonces empieza a haber ya esa incongruencia de pensamientos, esa falta de creencia. Empezamos nuestra creencia se empieza a debilitar frente a nuestros padres muchas veces, y sucede de que nacemos personas crédulas, nacemos como personas que tenemos confianza en las personas que están alrededor nuestro. Pero como dije en un inicio, muchas veces en el caminar de nuestra vida encontramos estas situaciones y empezamos a dejar de creer. Y cuando vienen las cosas de Dios, muchas veces, y en la mayoría de los casos, no creemos. En la mayoría de los casos dudamos. En la mayoría de los casos tenemos reparo para poder creer o entender. Quiero compartir algo como que me sucedió desde cuando estaba muy pequeño. Nos invitaron a mi mamá y a mí a la casa de la bisabuela allá en Huancayo, y fuimos allá a Huancayo. Estuvimos, me acuerdo que era una casa pero muy grande, una casa en la avenida Central, creo que es la calle principal, ¿no?, de Huancayo. Estuvimos ahí y logré conocer a mi bisabuela, y ella estaba echada en cama, y nosotros muy pequeños, porque no solamente estaba yo, sino llegaron mis primos y toda la familia, y todos éramos pequeños, una pandilla, una ratafila de pequeños. Y en la tarde para noche llegó mi tío abuelo,
tío abuelo Lauro, se llamaba él. Y de pronto él empieza a hablar acerca de lo bonito que era Huancayo y sobre todo su cielo despejado, que se podía ver las estrellas, que se podía ver todas las constelaciones. Y estábamos maravillados de las historias que él contaba, de las lluvias de estrellas, de los cometas que aparecían de pronto, etc. Y estábamos maravillados de todos sus cuentos que él nos narraba en ese instante. Y él dijo, al final, pero ¿sabe qué? En la mañana es lo más espectacular que se puede ver acá en Huancayo. Y nosotros estábamos así. Sí, porque antes de amanecer empiezan a aparecer todos los colores del arco iris en el cielo. Sí, es algo espectacular, decía. Oh, nosotros queremos ver eso. ¿Quieren ver eso? Perfecto, entonces yo los despierto muy temprano mañana para que puedan ver. Perfecto, dijimos nosotros, contentos nos fuimos a la cama a dormir y era una, como les decía, era una casa pero muy grande, muy grande, que incluso para ir al baño, era todo un espectáculo porque todo estaba oscuro, todo era con vela o lamparines y ya se imaginarán que a cada paso veíamos un fantasma por ahí, ¿no? Y era terrible en esa casa, era una casa, un caserón de esos antiguos. Pero bueno, nos acostamos todos, nos quedamos dormidos y al día siguiente en la mañana a 4:30, 5 de la mañana nos despiertan. Ya dijimos, ya vamos, nos levantamos, nos abrigamos bien, salimos al patio, un patio pero enorme, parecía una cachita de fulbito. Y mi tío ahí esperando decía, ¿ya quieren ver el cambio de colores? Sí, les decíamos nosotros, sí, queremos ver. Espérense, vamos a esperar. Pero mientras esperan, sacó 5 escobas y dice, vamos a ir barriendo todo esto hasta que empiece a aclarar. Y nosotros barriendo y mirando. Ya se imaginan que amaneció y nunca cambió de color el cielo. Que mi tío era el encargado de la limpieza de la casa y a todos los 5 nos hizo limpiar todo el patio. Se imaginan nosotros mirando el cielo y hasta ahora me acuerdo de esa escena, mis primos y yo limpiando. Cuando nos dimos cuenta dijimos, ay, el tío nos agarró y el momento nos tomó el pelo realmente, ¿no? Y así crecimos y siempre que nos reuníamos con los primos nos acordábamos de esa anécdota, nos acordábamos y decía, el tío qué tremendo había sido, ¿no? Sí, nos las hizo todo, ¿no? Sí, nos reíamos hasta que, o sea, cada vez que el tío nos encontraba y nos decía algo, ya no le creíamos absolutamente nada, ¿no? Y el chiste final fue de que estábamos en una reunión y nos enteramos que el tío había fallecido, porque era un tío ya de bastante edad. Y cuando dijeron, muchachos, el tío Lauro ha fallecido, nos quedamos mirando. Tampoco no lo creemos, porque realmente nos había mentido tanto, nos había dicho tantas cosas que ya no creíamos en él. No creíamos, no teníamos confianza incluso de todo lo que él hacía. Y es así que nosotros, a cada paso que damos en nuestras vidas, encontramos situaciones que empezamos a dejar de creer en las personas, empezamos a dejar de creer incluso en nuestros familiares, dejamos de tener esa confianza, ¿no? Es más, hoy día estaba hablando con mi esposa y me comentaba sobre un tema que había sucedido a una familia, y realmente que habían dejado a un bebé con una persona y parece ser que a un descuido sucedió algo grave con el bebé y realmente ya no se puede creer ni confiar, ¿no? Dejar a una criatura, incluso hasta con un familiar, porque puede ser muy pero muy peligroso, porque no sabe cuidarlo. Entonces, lo que estaba diciendo es que me imagino yo la desconfianza que siempre ha habido, y no es de ahora, sino desde mucho antes, tal es así de que cuando Jesús, después que muere, sucedió un tema muy, muy interesante, ¿no? Y lo vemos nosotros en Juan capítulo 20, versos 24 a 29, cuando Tomás duda, ¿de quién? De sus mismos hermanos y apóstoles. Vamos a leerlo, dice, pero Tomás, dice,
San Juan capítulo 20 del 24 al 29 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, si metiere mi dedo en el lugar de los clavos, si metiere mi mano en un costado, no creeré. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí? Amén. Porque no lo hemos visto al Señor Jesucristo, pero creemos en Él. Creemos que Él ha muerto, creemos que Él ha resucitado y creemos que está a la derecha del Padre y que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces somos bienaventurados. Entonces Jesús lo que nos está enseñando aquí es de que debemos de creer lo que Él ha dicho. Debemos de creer lo que Dios habla de nosotros. Nosotros debemos de confiar en su palabra. No debemos de ser desconfiados. Debemos de creer como bebés, como niños. Por eso el Señor Jesús decía, porque de los niños le decía: de tales es el reino de los cielos. Porque ellos sí creían en las cosas de Dios. Tú les hablabas del Evangelio y ellos lo creían y lo creen en la actualidad. Por eso es bueno instruir a nuestros niños desde pequeños, porque aunque fueren viejos, no se apartarán de Él, dice su palabra. Y David era un hombre creyente, fue un hombre que creyó profundamente y fehacientemente en Dios. Recordemos de que el pueblo hebreo, cuando los niños nacían y crecían, quienes les enseñaban las cosas de Dios eran las mamás. Y la mamá le enseñaba a su hijo todo lo que aconteció en Egipto, cómo Dios abrió el Mar Rojo, cómo Dios alimentó y dio agua a este pueblo en medio del desierto, cómo le dio incluso hasta aves para que puedan comer. ¿Sabe? Las mamás les enseñaban a los niños desde pequeño todo lo que habla la Torá, y les decía acerca de que debemos de alabar y adorar a ese Dios todopoderoso. Y ¿sabe qué? Y sobre todo David no solamente creyó en lo que le decía su mamá, sino creyó a Dios. ¿Por qué? Porque a cada paso que él daba, Dios estaba guardándolo por el corazón que David tenía. Mire, vamos a 1 de Samuel capítulo 13 y 14 y mire lo que es, cómo lo ve ahí el Señor. Dice así: mas ahora tu reino, sí, está bien. Mas ahora tu reino no será duradero, le decía a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Quién era? David, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado, le decía a Saúl, lo que Jehová te mandó. Entonces, David tenía un corazón como a Dios le gustaba. ¿Por qué? Porque era el corazón crédulo, un corazón de confianza y confiado en el Señor. ¿Sabes? Este joven era un joven obediente, era un hombre humilde que cumplía los mandamientos, honraba a su padre y a su madre, obedecía. Recuerden como cuando él fue buscado, él estaba como cuidador de ovejas. Era un menor de edad. Para el pueblo hebreo era un menor de edad. Para nosotros era un adolescente, entre 10 y 15 años aproximadamente. Cuando Samuel fue a buscar a David, Isaí, el padre de David, sacó a sus primeros hijos, a los mayores. Y cuando vio Samuel al primero, Samuel dijo: este es. Y el Señor le dijo: no, él no es.
porque yo no veo la parte externa, yo veo el corazón de cada hombre, de cada mujer. Y sabes, y fueron pasando, desfilando todos los hermanos hasta que llegó el séptimo y le dijo a Isaí: Isaí, ¿no hay otro varón aquí en tu casa? Y Isaí le dijo: sí, sí, verdad, tengo un hijo que está ahí con las ovejas, por ahí trabajando. Por favor, tráelo, que no comeremos hasta que él venga. Y cuando vino, él fue ungido por Dios. ¿Sabe? No solamente era un hombre humilde, no solamente era un hombre obediente, sino era un hombre, David era un hombre que creía y confiaba en Dios. Y como dije, ¿no? La confianza empezó de David, empezó cuando era niño, cuando era joven. Le creyó a Dios Todopoderoso al escuchar realmente todas las maravillas que él había hecho. Pero más aún, sino que él mismo se daba cuenta cómo había sido guardado por Dios mismo. Porque siendo él un pastor ovejero, él tenía que cuidar a sus ovejas. ¿De quién? De todos los animales salvajes que había. Y mira lo que él mismo cuenta cuando se iba a ir a enfrentar contra Goliat. Vamos, acompáñame al 1 de Samuel, capítulo 17, del 34 al 36, por un momento, por favor. Dice así: David respondió a Saúl, mira lo que dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaban contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso por Goliat será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aleluya. Mira la seguridad que tenía David, la seguridad que Dios lo guardaba frente a los animales salvajes, que si lo atacaban él mismo lo agarraba de las fauces y le rompía la quijada y los mataba. Los apartaba, les quitaba a los corderos desde la boca de las fauces de los animales. Y porque él vivía confiado que el Señor lo guardaba. Su confianza era grande para con el Señor. Y por eso que su confianza para matar a Goliat era grande. Era mucho más grande que Goliat. Porque él sentía que estaba amenazando. Y no solamente amenazando, sino estaba insultando al Dios, a su Dios y al Dios del pueblo hebreo. Recuerden, él solo tenía aproximadamente 14, 15 años cuando se enfrentó a Goliat. Sin embargo, él tenía a alguien un aliado muy grande, que era el Dios Todopoderoso, en quien él confiaba. ¿Cuántos dicen amén? Y mira, él empieza a escribir y si vemos todos los salmos realmente, si vemos absolutamente todos los 150 salmos que hay, te vas a dar cuenta de algo, de que él habla acerca de la confianza que él tiene para con Dios. Habla acerca de que debemos de cuidarnos, de no separarnos de Dios, ¿no? Y habla también cuando él se equivocó, que ahora lo vamos a ver, cómo se sintió él cuando se apartó de Dios. Mira lo que dice el Salmo 27 del 1 al 3. Mira lo que dice, qué hermoso. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya, confianza, confiado. Él estaba confiado. Su secreto era estar con Dios, porque él dice:
Él dice en el verso 1, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y el secreto de David era estar con Dios. Era su Dios de salvación. ¿Cuántos tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador? Él es nuestro Salvador. Y si estamos con Cristo, ¿quién contra nosotros? Si Cristo está con nosotros, ¿quién va a ser contra nosotros, hermanos? Tenemos que tener esa confianza. No tenemos que dudar. Dios para David escribía que es su fuerte. Es como el búnker, ¿no? ¿Se acuerdan del búnker? En la cual se metían ahí la gente y se guardaban, se escondían. ¿Para qué? Para que así cayesen las armas atómicas, no pasase absolutamente nada. Ese es un búnker. Esa es la fortaleza que David estaba hablando. Que ¿quién me va a atemorizar? ¿Goliat? ¿Goliat me va a atemorizar? No. Y yo te pregunto, ¿quién es tu Goliat hoy? ¿Quién es tu Goliat? Aquel que tú crees que es más grande, que aparentemente es una montaña y tú no lo puedes pasar. ¿Sabes qué? Hoy día te digo, no temas, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Porque tú vas a poder vencer a ese Goliat. Tú vas a poder pasar esos montes. Tú vas a poder pasar todas esas circunstancias difíciles que tienes hoy, en este momento. Que tú vas a poder resolver todas las cosas, porque si el Señor está contigo, tú puedes estar seguro que pasarás todo eso. Gloria sea al Señor. Confiar en Dios es lo que David está enseñando. Versos 2 y 3 dice, yo estaré confiado, dice. Yo estaré confiado. ¿Cuántos pueden estar confiados hoy? Si confías en el Señor, no tengas temor. Si confías en el temor, ningún Goliat habrá delante de ti, porque tú lo vas a derribar. David era un hombre que se deleitaba en Dios mismo. Mira el Salmo 37. Vamos al 37, 3, 4. Mira lo que dice. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Aleluya. Dice, refúgiate en Dios y continúa haciendo lo bueno. Haz lo bueno. Por más que veas tu maldad alrededor tuyo, tú haz lo bueno. No hagas lo malo, tú haz lo bueno. Y vas a ver que vas a vivir tranquilo. Vas a vivir en paz, y que te vas a alimentar del pasto espiritual que Dios te da. Eso es apacentará. Y es más, dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué peticiones hay en tu corazón? ¿Qué peticiones hay en tu mente, en lo más íntimo tuyo? Deleítate en Jehová, deleítate, gózate, complácete en el Señor. No dudes, confía en Él, confía que Él lo va a hacer. Y no estoy diciendo simplemente fábulas, no estoy diciendo simplemente para convencerte, sino para que pruebes a Él. Hay una canción de Marco Witt que dice deleítate, ¿no? Dice, oh, ven y deleítate en el Señor. ¿Lo escucharon? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. David, un hombre confiado, no solamente se deleitaba, sino confiaba. Y más, me recomienda que confiemos en Dios. Vamos al Salmo 91, mira, este es tremendo, que muchos lo conocen seguramente, al dedillo, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, y mira lo que está diciendo, no está diciendo el que podría habitar o él podría abrigarte, no, está aseverando, diciéndote que el que habita al abrigo del Altísimo va a morar
bajo la sombra del Omnipotente. Esta es una recomendación de la experiencia. El que espera, cubierto por las promesas de Dios, vas a vivir bajo la cobertura, bajo el paraguas de Dios. Cuando tú estás viviendo bajo el manto de Dios, Él te protege, Él te guarda. Cuando tú le crees a Él, Él va a cumplir su palabra. Por eso que David decía muy atentamente y confiadamente, decía: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, verso 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Una vez más, castillo mío. Está haciendo una fortaleza, un búnker. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Sino solamente en Dios, porque solamente en Él puedo confiar. Y mira, y te dice más: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora te va a guardar. Con sus plumas te cubrirá, cual gallina cubre a sus polluelos, ¿no? Y debajo de sus alas estarás seguro. Mira, ve la confianza que Él tenía. Y esa es la confianza que Él nos quiere dar. El que habita, el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Sucede esto, sucede de que Él nos va a guardar. Y debajo de sus alas estarás seguro. Debajo de su cobertura tú vas a estar seguro. Escudo y adarga es su verdad. La palabra de Dios es una verdad que no solamente te cuida, te cubre esta parte, sino te cubre totalmente, porque dice escudo y adarga. La adarga era un escudo, pero mucho más alto y más grande para cubrir todo el cuerpo. Escudo y adarga es su verdad, que te cuidará, te guardará de todo mal, si es que estás bajo el Señor. Verso 5 dice: no temerás el terror nocturno, no tendrás miedo en la noche, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Todo esto eran los temores de esa época. ¿Cuáles son los temores de nuestra época? Tal vez que nos asalten, tal vez de que una bala perdida por ahí. Esos son nuestros temores en estos días, ¿no? Que venga un enemigo y dice, tuvimos lo del COVID, ¿cierto? La pandemia que tuvimos nos guardó, nos cuidó. Verso 7 dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Ciertamente tú misma vas a ver cuál va a ser la recompensa de aquellos que no tienen fe, aquellos que no creyeron a Moisés cuando estaba en el desierto, cayeron. Aquellos que quisieron rebelar en el desierto contra Moisés fueron tragados. Coré y toda su gente fue tragada por la tierra. ¿Por qué? Porque no creyeron en el Señor. David entendió la importancia de Dios en su vida. Acompáñame a 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Dice: mira lo que sucede cuando David es ungido por Dios. Y ahora te explico algo. Dice así: Samuel tomó el aceite y lo derramó sobre David en presencia de sus hermanos. Después de eso regresó a Ramá. En cuanto a David, escucha esto: desde ese día, ¿qué? El Espíritu de Dios lo llenó de poder. Cuando fue ungido David, el Espíritu de Dios lo llenó. Y su confianza creció más aún. Y Dios ahora lo dirigía
de cerca. Dios lo dirigía muy, pero muy de cerca. Le hablaba directamente a Dios. Por eso él confiaba mucho más y sentía la presencia de Dios en su vida. Cuando tú recibes a Jesucristo, no solamente recibes a Jesucristo, sino viene a morar el Espíritu Santo en tu vida. Viene a morar el Espíritu Santo en tu ser. ¿O no saben que son templos del Espíritu Santo ustedes? ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? Amén. Somos templos del Espíritu Santo, ¿no? Algunos somos un poquito más gruesos que otros. Siempre digo, algunas son capillitas, otros son catedrales, ¿no? Ya dijiste catedral tú también. Pero todos somos templos del Espíritu Santo. Y cuando somos templos del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está con nosotros, como David, que cuando fue ungido, el Espíritu de Dios vino sobre él y estaba con él, como de la misma manera que ahora el Espíritu Santo está contigo y conmigo. Aleluya. Pero miren, pero David también sufrió y sintió la separación de Dios cuando él pecó con Betsabé, cuando él pecó matando al esposo de Betsabé. Mira lo que dice en Salmo 32, versos 3 y 5, ya voy a ir acabando. Dice David así: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mientras él estuvo callado, se sentía mal, porque el Espíritu de Dios se estaba apartando de él. Porque donde está el pecado no puede estar Dios. Y él se sentía mal, se sentía secarse, se sentía terrible. Mira lo que dice en el Salmo 51, versos 10 y 11. Por lo tanto, verso 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. 11. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Te das cuenta? Él sentía que si se iba a sentir desnudo si es que no estaba el Espíritu Santo con él. Porque la confianza venía de Dios. No porque él era hábil, no porque era inteligente, no porque era el rey, sino porque todo venía de Dios, que el Espíritu Santo estaba con él. Por eso, hermanos, la necesidad de confiar en el Espíritu de Dios que mora en ti y en mí, la necesidad de confiar en que Dios va a cumplir sus promesas en ti y en mí. Debemos de creer, y no solamente creer, sino confiar. La experiencia de David nos transmite que confiemos en Dios, porque Dios quiere darte su protección. Dios quiere darte la prosperidad que tú necesitas para que puedas caminar bien. Y todo, lo único que Dios te está diciendo a ti es: cree en mí, confía en mí. Y sabes, vamos a Malaquías capítulo 3, versículo 10. A veces nosotros pensamos de que probar a Dios es antibíblico. A veces pensamos eso. A veces pensamos que no debemos de probar a Dios. No, ¿cómo voy a probar a Dios? Pero Dios mismo aquí nos enseña que debemos de probar a Dios. ¿Y cómo podemos confiar en alguien? Cuando empezamos a confiar, ¿cierto? Cuando empieza a ver, vamos a ganar confianza. Muchas veces nos hemos equivocado con nuestra familia, ¿cierto? Hemos errado con nuestra familia. Y lo que tenemos que hacer es empezar a ganarnos la confianza. Tenemos que ser verdaderos, tenemos que ser honestos, tenemos que ser justos, tenemos que hacer las cosas verdaderas y reales, sin mentir. ¿Y qué va a pasar? La familia va a empezar a
confiar en nosotros. Nosotros también tenemos que empezar a confiar en Dios. Pero ¿cómo vamos a confiar? Cuando le pidamos cosas pequeñas, un poco más grandes, y poco a poco vamos a empezar a confiar en Dios. Y mira lo que dice aquí en Malaquías capítulo 3, verso 10 en adelante. Dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Y qué más? Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dice: pruébame ahora en esto, si no te daré bendición hasta que te sobre, y reprenderé por ti al devorador que te hace gastar en la farmacia, que te hace gastar en medicinas, te hace gastar en deudas que no deberías meterte, te hace gastar en cosas que de pronto aparecen. Uy, se rompió el desagüe, el agua se rompió, hay que gastar, hay que poner esto, o el techo está goteando. Ese es el devorador de nuestras vidas. Él reprenderá, pero no solamente eso, sino no destruirá el fruto de la tierra. ¿Cuál es tu fruto de la tierra? ¿No es tu trabajo? ¿No es tu labor? Dios va a prosperar tu labor. Dios va a prosperar tu mano para que todo lo que tú hagas será bendito. Y sobre todo dice: el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril. Todo lo que tú hagas prosperará. ¿Cuántos dicen amén? Dice y finaliza diciendo: dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, lo firmo yo. Y todas las naciones te dirán: bienaventurado. Y todas las familias te dirán: Johan, qué lechero que eres, todo te sale bien. Sí, Solange, no hay nada que hacer, todo lo que tú haces te sale bien, no sé por qué, tienes suerte. Eso dirá la gente, pero tú dirás: es porque el Señor está conmigo. Aleluya. Prueba, y no te estoy hablando de dinero en este momento. Pruébalo a Dios. Empieza a pedirle cosas pequeñas. Empieza a pedirle que ponga un corazón humilde en ti, que empiece a poner un corazón de hambre de su palabra, y vas a ver cómo eso va a ir creciendo. Y si quieres, vas pidiendo cosas más grandes, mayores, y dile: muéstrame que eres tú quien está haciendo esto. Y vas a ver cómo Dios te va a responder, porque Dios quiere que le creas, Dios quiere que tengas fe, Dios quiere que tengas confianza en Él. Y eso es todo lo que habla en el Salmo. Finalmente Jesús dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y yo te digo, hermano, prueba al Señor y verás la gloria de Dios. Pruébalo al Señor y Dios hará cosas grandes y hermosas en tu vida. Gana experiencia con Dios y no te defraudará. Empieza con un grano de mostaza y moverás montañas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ponte de pie. Aleluya. A Dios sea toda la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oremos. Señor, mi buen Dios, hasta aquí comprendo que no he confiado en ti, Señor, y que mi confianza era pero muy pequeña. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame, Señor, a entender que tu mano está conmigo. Muéstrame, Señor, que tú estás prosperando, Señor, nuestras vidas en todas las áreas, Señor. Pero muéstrame que eres tú, Señor, para poder ir confiando cada vez más y más y más en ti. De la misma manera como el rey David, Señor, confió en ti. De la misma manera, Señor, como el rey David caminó, Señor, delante de ti.
que por más que hayan miles de enemigos, Señor, tú lo desechabas a todos ellos, Señor. Porque tú estuviste, Señor, con David en todo momento. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra. Anímame, Señor, cada día. Y te pido que este Santo Espíritu no solamente more en mí, Señor, sino también, Señor, more en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra familia. Te lo ruego. Gracias por todo. A ti sea toda gloria. En el nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor, el pueblo de Dios dice, amén. Gloria sea al Señor. Señor los bendiga.